Perfecto, listo. Pues Bueno, no, para que te presento. Federico Izaza es abogado, es asesor jurídico de la Fundación País, que nos gustaría que nos cuentes un poquito más, porque yo estuve chusmeando algo de eso, de la Universidad de los Andes, y él es de Colombia, de la tierra del café rico. Bueno, ya está, ya hice mi presentación emotiva. Chau. Gracias L y gracias a todos y todas por estar presentes el día de hoy. Es un gusto volver a ver gente que hace mucho tiempo no veía y a que le tengo un gran aprecio, como Paco, como Cele, gracias a todo el equipo, Nico, Leandro, todo el equipo que está detrás de esto, para que ojalá podamos continuar estas conversaciones en medio de esta situación. Bueno, yo también de pronto como Paco quisiera entonces hablar un poquito sobre el tema de capacidad jurídica en Colombia, que es lo que ha pasado un poco en estos últimos 3 añitos que han estado bien movidos y luego referirme muy rápidamente sobre algunos de los puntos de los principales problemas que veo de la pandemia ahorita y cómo ha afectado a la población con discapacidad en Colombia, que de todas maneras creo que es algún problemas generalizados que tenemos en nuestros países. Entonces, quisiera empezar contándoles un poquito sobre qué existía antes de la reforma. Esto es lo primero que quisiera aclarar. El año pasado tuvimos una reforma a todo el régimen de capacidad jurídica y salió una ley, que es la ley 1996 del año pasado, que se les hará llegar después del evento, que reformó y eliminó la discapacidad como un motivo para incapacitar a una persona. Nosotros venimos de un código civil, una normativa pues que desde siempre había mantenido la figura de interdicción, la incapacitación a las personas con discapacidad. Desde 1887, en 2009 tuvimos una reforma que intentó actualizarse un poquito con los mandatos de la convención, pero realmente no hizo nada. Y el año pasado ya tuvimos la reforma. ¿Y qué teníamos en Colombia? Teníamos dos figuras, que era la figura de interdicción e inhabilitación. La interdicción se aplicaba a las personas que en un proceso judicial se supone que eran consideradas como incapaces absolutas y la inhabilitación para quienes se consideraban incapaces relativos. Eh, Esto, claro, esto es un concepto sumamente vago, poco técnico y que resulta completamente discriminatorio hacia las personas con discapacidad, porque como hemos hablado y han hablado en el día de hoy, en las sesiones anteriores, la restricción al ejercicio de derechos por el motivo de discapacidad tenía unos efectos importantísimos en la vida de muchas personas. En Colombia teníamos el mismo problema también que se mencionaba ahorita, la imposibilidad de participar dentro de los procesos electorales, ya sea para elegir o ser elegidos, para las personas que tenían interdicción. Teníamos innumerables situaciones de esterilizaciones forzadas a mujeres con discapacidad, sobre todo, instituciones forzadas sin ninguna posibilidad de apelar el tiempo y la permanencia en estos sitios, una omisión completa del consentimiento informado respecto a distintos ámbitos, como por ejemplo el de salud en general, tampoco la imposibilidad de decidir dónde, con quién y cómo querías vivir tu vida, y con un sistema además que no permitía una rendición de cuentas apropiada para quienes eran curadores. Entonces, a través del mandato de la convención, sobre todo del movimiento de personas con discapacidad y las organizaciones con las que se hizo incidencia durante muchos años en el sistema de Naciones Unidas, en casos ante los tribunales grandes aquí en Colombia, la Corte Constitucional, y buscar generar también espacios dentro de la normativa, salió la obligación precisamente de modificar este sistema. Y el año pasado tuvimos, después de 2 años muy difíciles de trabajo en el Congreso, finalmente una ley que elimina la figura de interdicción e inhabilitación, elimina la posibilidad de que se incapacite una persona por tener discapacidad, eh, y se asume una presunción de capacidad para todas las personas, incluso independientemente de si requieren o no apoyos, de si están utilizando apoyos o no. Y adicionalmente se crean 3 mecanismos para posibilitar la toma de decisiones para las personas con discapacidad.
El primero, que es un poco parecido al que hablaron con Rosalía en Perú, son los acuerdos de apoyo que se pueden celebrar ante notarios, y las directivas anticipadas que se pueden celebrar también ante notarios y conciliadores extrajudiciales en derecho. Acuerdos de apoyo y directivas anticipadas se pueden utilizar en los dos espacios. Y tenemos dos procesos judiciales también, un proceso de jurisdicción voluntaria en el que la persona con discapacidad solicita que se le designen apoyos, y un proceso en el que se mantiene una excepción, que es la imposibilidad, que creo que está un poco como la normativa argentina, de la imposibilidad de manifestar por cualquier medio, modo o formato la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad, y en ese caso un tercero, con un interés legítimo, puede promover un proceso judicial a través del cual se le designará un apoyo, pero que también es un apoyo muy delimitado durante un tiempo determinado para actos jurídicos en concreto, y en los que posiblemente, si es el caso, puede incluso llegar a representación, pero tiene que ser muy específica. De todas maneras, la representación continúa existiendo en el sentido de que si la persona con discapacidad desea ser representada en uno o varios asuntos jurídicos, puede hacerlo. En este momento, ¿qué ha pasado? Y ya como separándome un poquito de la normativa, que si bien fue muy importante poder sacarla, hoy nos encontramos ante un reto importante, que es poner en práctica ya los mecanismos que establece la ley. Y la ley establece también como un periodo de transición. Eso fue uno de los grandes debates que hubo aquí en Colombia, y era de cuánto se debía demorar en aplicarse la normativa. Y por eso la normativa está dividida un poco en distintos momentos. Y lo que permite eso es también hacer un reconocimiento expreso desde el 26 de agosto del año pasado de la capacidad jurídica para todas las personas con discapacidad. Las personas que están declaradas interdictas, tiene que haber un proceso de revisión de esa interdicción, sobre todo para tramitar esos aspectos mucho más procesales, que es, por ejemplo, que muchos de los casos el curador tenía su nombre, la gestión y administración de algunos bienes. Es importante volver a regresarlos a la persona con discapacidad y verificar si requiere apoyos para el ejercicio de su capacidad jurídica en ese mismo trámite. Lo otro que pasó es, por supuesto, se prohibieron desde el año pasado todas las interdicciones y se suspendieron aquellas interdicciones que estaban en curso. Entonces, ¿qué hemos tenido hasta este momento? Hemos tenido sobre todo una situación en la que creo que pues, nos pasa a todos los países, donde hay un desconocimiento de lo que es la capacidad jurídica, y la capacidad jurídica solo venía a ser un tema tratado por las organizaciones de personas con discapacidad, algunos académicos, algunos abogados y abogadas y funcionarios que venían trabajando en el tema. Pero creo que lo que más muestra que ya hubo una reforma, pero las dificultades que hay por medio, es el de generar una plena conciencia de que los derechos son para todas las personas, independientemente de su discapacidad, y que para ello simplemente hay que establecer cuáles son esas medidas de apoyo que se van a poder utilizar para ejercerlas, que por supuesto va a variar de persona a persona. Lo que es importante es que se reconozca esa presunción de capacidad jurídica, que los funcionarios y funcionarias que van a estar incluidos dentro de la realización de estos trámites conozcan la ley, pero sobre todo que hagan una interpretación que sea acorde a la convención, porque nos hemos encontrado también con muchos funcionarios y funcionarias que nos dicen, bueno, vamos a aplicar la ley, pero empiezan a generar un montón de barreras, que creo que la primera es la actitudinal. No puede reconocer a la persona con discapacidad como una persona en igualdad de condiciones, independientemente del formato en que se comunique, de los apoyos o ajustes razonables que pueda requerir. Y eso ha sido muy complejo. Ahorita hay un proceso de capacitación desde el Ministerio de Justicia de aquí de Colombia, que ya veremos cómo termina siendo, y hay una mesa encargada de reglamentar algunos aspectos de la ley. Ahí hemos encontrado resistencia por parte de algunos funcionarios, pero esperamos que durante estos meses ya se empiecen a resolver algunos asuntos particulares que permitan de verdad poner en marcha todos los mecanismos de la ley. En este momento, ¿qué está funcionando? Están funcionando las directivas anticipadas. Este es el único mecanismo que en este momento está funcionando. Desde el 26 de agosto de este año,
empiezan a funcionar los acuerdos de apoyo y dentro de 1 año y medio comienza a funcionar los procesos judiciales. Eso es bastante tiempo. Y eso es uno de los retos importantes, sobre todo para las personas que quizás por su situación no puedan acceder a un notario o a un centro de conciliación para realizar estos mecanismos de manera voluntaria. En ese sentido, sí es importante que tanto sociedad civil como academia, distintas personas que vienen trabajando en esto, puedan continuar haciendo un seguimiento pleno al cumplimiento de la ley, apoyar en todo lo que sea necesario apoyarse. De hecho, ahorita les quiero dejar por acá en el chat un grupo que se conformó, que es el de la Alianza por la Implementación de la Capacidad Legal en Colombia, que reúne distintas organizaciones, personas con discapacidad, academia y funcionarios judiciales, que buscan precisamente generar también un consenso frente a las dificultades interpretativas que tiene una ley como esta, que sin duda es bastante compleja en general. Eso creo que sería frente al tema de la ley, que ahorita de pronto podemos puntualizar algunos aspectos. Me gustaría entonces ya hacer referencia al tema del COVID, que sin duda ha sido una de las cuestiones más complejas en este momento y que de hecho creo, y hablando con otros colegas y otras colegas, posiblemente nos devuelva muchos años en la garantía de derechos de personas con discapacidad. Eh, Como lo comentaba Paco, estamos en una situación completamente inusual, difícil, no se ha sabido manejar bien, como que estamos pedaleando un poco en medio de esto y eso es muy complejo y difícil por un montón de circunstancias. De hecho, aquí está, acabo de ver en el chat que está un colega muy querido, Rafael Pavón, con quien hicimos también un evento hace poco sobre este tema con la participación de la relatora especial, hablando un poco de cómo esto estaba impactando nuestros países y el cumplimiento de la convención. Y lo primero es que, claro, muchas de las personas en general en Colombia, como en el resto de países, no han tenido un acercamiento desde un enfoque de derechos humanos a la discapacidad. Y por eso las medidas que de pronto en un principio parecieron muy claras y muy sensatas, no tuvieron en cuenta a las necesidades de la población. Por ejemplo, las medidas de contención, tales como el distanciamiento social o el aislamiento personal, son imposibles para muchas personas que pueden requerir apoyo para realizar distintas actividades en su diario vivir. Hay un recorte, por supuesto, impresionante de financiación en distintos sectores. De hecho, creo que hay un artículo que podría pasarles después, un análisis que se hace, pero sobre todo en Europa, de cómo en los momentos de crisis la primera población que se ve afectada por el desfinanciamiento es la población con discapacidad. Y eso es algo pues de lo que Paco nos mencionaba hace poquito. También hay un despido masivo de personas con discapacidad que han logrado entrar al, al ámbito laboral y esto ha hecho también supremamente difícil el sobrevivir sin pocas ayudas por parte del gobierno, a pesar de que hay algunas medidas frente, pues digamos, comida, de pronto en algunos casos monetaria, ha sido muy precaria, ha llegado solo a algunos sectores, pero además puede también generar la dificultad de que eventualmente volvamos a caer en el asistencialismo, en el paternalismo, y en vez de ofrecer realmente la posibilidad de integrarnos e incluirnos de verdad en la sociedad como iguales, otra vez estemos enfrentando políticas públicas que no hagan partícipes a las personas con discapacidad de sus vidas, de sus propias decisiones, y eso sin duda puede tener un elemento retador frente a la implementación de la ley de capacidad jurídica. Por supuesto, el tema de recursos es creo que el principal. De hecho, hace poco justamente recibimos comunicación el Colegio de Odontología de aquí de Colombia, que estaba pidiéndole permiso prácticamente al gobierno para evadir las obligaciones de accesibilidad para la atención a personas con el pretexto de la pandemia. Y eso pues por supuesto solo sucede con la población con discapacidad y estamos ante
políticas completamente discriminatorias y necesitamos estar pues vigilando esto en general. Y el último punto que me gustaría hacer referencia frente a esto es el de las personas que se encuentran en instituciones, en establecimientos psiquiátricos y en las prisiones. Aquí en Colombia tuvimos una situación bastante compleja porque cuando empezó la pandemia, pues las cárceles son un foco absoluto de la pandemia. No hay medidas de protección ni para los reclusos, reclusas, tampoco para el personal de guardia. Y lo que tuvimos fue una serie de motines dentro de algunas de las cárceles del país, que de hecho terminaron en varias personas muertas en circunstancias bastante difíciles de comprender y que ojalá sean objeto de investigación posterior. Eh, pero en general el riesgo de contaminación y la ausencia de supervisión externa, sobre todo en este momento también que tenemos unas restricciones para la movilidad impresionantes, se agrava en este periodo. Ahorita algunas medidas como de excarcelación, por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos 2 pabellones de salud mental grandes en las 2 prisiones más importantes del país, y no sabemos en este momento qué está pasando con las personas allí porque las entidades tampoco han dado noticia alguna sobre ello. Y sin duda, las organizaciones de personas con discapacidad es importante que empiecen a ser consultadas en el resto de políticas que vienen a trabajarse durante este tiempo, y necesitamos acciones que permitan lograr nuevamente, si algo llega a retornar o a tranquilizarse un poco dentro de este tema de la pandemia, necesitamos saber cómo se va a hacer. No podemos seguir pedaleando como se ha estado haciendo, y cayendo en medidas asistencialistas que nos hagan retroceder otra vez un montón de años para el cumplimiento de derechos y el reconocimiento pleno de los derechos y especialmente el de capacidad jurídica. Yo creo que lo dejaría por ahí, Cele. No sé si ahorita podemos discutir de pronto algo más. Cele. No sé si está teniendo el audio, Cele. A ver. No, está como parada, ¿no? Ahí se paró el Sí. vídeo y todo. Congelada. Congelada. Fede, para seguir tu conversación, te estaba escuchando y acá en la Argentina el tema del consentimiento informado también cambió. Las personas con el viejo paradigma de discapacidad acá, que nosotros teníamos el médico rehabilitador, no se la tenía en cuenta. Entonces, cuando la persona tenía que hacerse alguna operación, alguna intervención médica, directamente el viejo sistema lo autorizaba directamente el curador, ¿sí? Ahora, a partir del 2015, que se renovó el código y estuvieron cambiando muchas leyes, directamente la persona, ¿sí?, se tiene que someter a una intervención, o alguna operación o lo que sea, ¿sí?, directamente puede consultar a la persona, la persona puede brindar su voluntad, su consentimiento, y además, también lo bueno, que al tener un equipo interdisciplinario, no es solamente un médico, hay un psicólogo, un trabajador social, que puede asesorar a esa persona también, y puede decir, mirá, la operación esta se le puede explicar a la persona, ¿entendés? Antes directamente era nula la opinión de la persona, antes directamente era un sujeto, y ahora con el cambio de paradigma, acá en la Argentina fue cambiando, y de a poco estamos cambiando. Te quiero aclarar algo, yo ¿Nico? Nico. hablar con la persona, explicarle a qué se Ahora. iba a someter, y de alguna manera poderle explicar a eso qué era esto. Y la persona nos dijo de que no, de que ella practicaba esta religión hace muchos años. Ella estaba internada en un geriátrico, en un hogar acá, en un barrio acá en la capital federal, en Colegiales, y no solamente tuve que tomar contacto con ella, tuve que ir hasta la iglesia, tomar contacto con la gente, preguntarle a ver si esto que ella me decía era verdad, y sí, era verdad. A lo último, directamente, la persona con discapacidad, esta persona, se le respetó la voluntad. Ella no quería, se opuso totalmente, y el curador, mi jefe, le respetó la voluntad.
al poco tiempo, bueno, 2 o 3 meses duró y esta mujer lamentablemente falleció. Pero desde acá estamos trabajando en respetar la voluntad, en asesorar a la persona, que la persona tiene su voz, ¿no? Y hay que respetarla, tiene sus preferencias. A veces hay un cortocircuito con la figura de apoyo, con el curador, entonces va a tribunales, es escuchado por el juez, por el defensor, y le dice, miren, a mí me quizás no está muy de acuerdo con el tema del apoyo, entonces hay un juzgado de por medio que le puede decir, bueno, corramos al apoyo, designamos a otra persona, puede ser el curador público, puede ser otra persona también de confianza. Esto que yo te estoy contando está pasando ahora, pero antes no existía, hace 10 años atrás la persona era un número, no tenía derecho, no podía, estaba totalmente restringida. Pero hoy, a través de las nuevas leyes, esta restricción de esta restricción a la capacidad es mucho menor. Entonces la persona hoy se siente muy libremente, independiente, a mejorar, de sostenerla a través de estos apoyos, de acompañantes terapéuticos que tenga la persona, de asistentes personales. Acá en la Argentina, de a poquito, estas figuras que yo te voy mencionando, los jueces la están adoptando, hay muchas resoluciones, hay muchas leyes a nivel de distintas provincias que la están adoptando, y yo creo que vamos hacia eso. No sé allá en Colombia o en España, Paco, estas dos figuras que yo te voy nombrando, de acompañante y de asistente, pero creo que el nuevo modelo las trae, esta vía independiente, y que la persona participe mucho más, ¿no? Efectivamente, en España también están en esa figura, el anteproyecto habla de eso. Ya hay una reforma legislativa que lleva un tiempo funcionando en una de las provincias de España, en Cataluña, en una comunidad autónoma, que tiene la figura del asistente. El asistente lo solicita la propia persona con discapacidad. ¿Vale? Entonces, es una figura realmente intermedia, no acaba de ser lo que queremos y lo que exige la convención, porque habla de un procedimiento, es un procedimiento judicial, es muy similar a un procedimiento de interdicción, pero es algo interesante, porque no deja de ser la propia persona la que elige quién le va a asistir. Determina el alcance y los límites de esa asistencia. Claro, acá en la Argentina también, la figura de acompañante terapéutico es muy resistida porque no hay ninguna ley a nivel nacional. En distintas provincias se está regulando acompañante terapéutico. Y asistente personal, yo lo vengo trabajando hace muchos años en la Defensoría, y a poco mis compañeros, mis colegas, lo van a... En realidad es un reclamo que se le tiene que hacer a la obra social. El asistente personal no es una figura que esté regulada acá en la Argentina, entonces se le tiene que exigir a la obra social diciendo, miren, esta persona con discapacidad necesita un acompañante, necesita un asistente personal, ¿para qué? Para hacer esto, esto, esto. Y creo que todo eso tiende a la vida de la persona, a ser una vida independiente de la persona, y que no necesite apoyo, que no necesite curador, que tenga un sostén simple, por así decirlo. No sé, un psicólogo, un psiquiatra, un médico de cabecera, la familia que está atrás, pero creo que vamos a eso. Sí. Quería agregar algo a lo que dice Nico. Nosotros hemos tenido una resolución, una sentencia, ¿verdad, Nico? Hace poco de los tribunales de la ciudad, en donde al acompañante terapéutico, y por eso queremos generar un nuevo proyecto de ley para que esto se regule. Sí. En España existe lo que es la Ley de Dependencia y de Promoción de la Autonomía, que incluye la figura del asistente personal. Por un lado. Por el otro lado, no cuando me pidieron que hable, parece que... Bueno, otra de las cosas que quiero decir, que son casi como unos avisos parroquiales, es todos los artículos y todos los proyectos de ley de los que estamos hablando, nosotros a las personas que se inscribieron por el mail se los vamos a estar mandando. Y las que no se inscribieron y que entraron por el Zoom, por cualquiera de los canales de redes que tenemos, nos pueden mandar un mail y se las vamos a mandar. Así podemos, como le digo siempre a todos los que participamos de esto, y lo hablé con Fede también y con Nico, el tema de poder
hacer una armonización de la ley en América Latina y en Iberoamérica, pero para eso tenemos que trabajar mucho y conocer qué es lo que pasa en otros lados del mundo. Bueno, esta es una idea que la propuse también allá por octubre, si se acuerdan. ¿Será que los tiempos de pandemia nos han dado esta posibilidad de poder reencontrarnos? Y espero que pueda ser así. También vemos que está conectada Sandra también de Bolivia. Hemos compartido mucho en Cartagena de India con ustedes y hemos sacado unas lindas conclusiones. Esas conclusiones las tenemos que llevar adelante. Y hacer una armonización de la ley es como como algo que yo lo veo como un norte que nos tenemos que proponer nosotros, aunque después sirva para las próximas generaciones. Bueno, no sé si, creo que hay preguntas, me voy a fijar. Eso. A ver. Sí, sí, mire. Sí. Ha habido varios comentarios. Y ahí Rafael están Pavón. hablando sobre, Paco, la figura de acompañante terapéutico. Están Ahora comentando social sobre no me la da, tengo que iniciar un amparo. La verdad que es eso. Ahí creo que una mano levantada de Laura Alicia y hay una pregunta de Rafael Pavón también. Y acá nuestra amiga, la doctora Laura Velo también nos hace un aporte que es muy parecido al curador, el apoyo. Acá en Argentina, Laura también participa de nuestra que ocultes atrás, no, aunque no nos dejes ver tu hermoso rostro. Ahí está, Laura. Hola, Lauri. Bueno, no sé cuánto tiempo nos queda. Yo, antes de que se corte, quiero dar las gracias a todos los participantes. 6 minutos tenemos, Eli. A todos los que se anotan antes de... ¿Cuánto? 6 minutos. 3 minutos y despegamos. Bueno. Agárrense fuerte. 3 minutos y despegamos. Esto lo repito siempre, como Mirta lo hacemos con mucho amor y con mucha fuerza de voluntad. Los hermanos Pomeraniec, que se les cayó el sistema de internet en su casa, por eso no tenemos subtitulado en este Zoom, pero sí lo tuvimos en el Zoom pasado. Este Zoom se va a subir a YouTube con el subtitulado. No, Leandro. Sí será. Así es. Les quiero dar las gracias a Fede, a Paco, a Nico, a Leandro, a todo el equipo de IMASEC que siempre nos acompaña, y dejarles la invitación abierta para esta suerte de armonización de la legislación en toda América e Iberoamérica. Así que, Paco, estás adentro ya. Claro. Gracias a vosotros. Muchísimas gracias a vosotros por contar con Equitas y conmigo. Y es un placer y ver caras amigas y nuevos fichajes. Estoy viendo ahí personas que no conocía y que me han resultado todos muy interesantes. Lástima que haya una limitación horaria. A los que nos gusta tanto hablar, pues nos complica mucho la asistencia, porque hay una serie de comentarios interesantísimos que están haciendo todos los asistentes y que... ¿Y alguien tiene buena vista y los lee? ¿Nico? Lee los comentarios. No veo nada. Están hablando de los acompañantes terapéuticos, que acá en Argentina es algo muy rechazado. No sé, Fede, allá en España, Fede, perdón, en Colombia, ¿cómo es eso? ¿Hay allá? ¿No están? No, aquí el tema de asistencia ha sido sobre todo por el sistema de salud y también ha sido supremamente peleado. El nuevo régimen pues trae la persona de apoyo, pero es para la toma de decisiones. Entonces también el tema de acompañamiento y asistencia en general para la vida independiente y no solo para la toma de decisiones todavía es un tema que necesitamos trabajar muchísimo acá. Para cerrar, yo creo que cada uno desde su lugar puede sumar su grano de arena para que sea un desierto mucho más grande, ¿no? Me parece. Nosotros desde acá, con esta charla Zoom, Fede, Paco, bueno, todos creo, ¿no? Y tratar de
defender estos derechos de las personas con discapacidad. No sé, Paco, si vos coincidís conmigo, y creo que Celeste también lo mismo. Absolutamente, Nico, absolutamente. Todo lo que has dicho me ha resultado Isabel Ramos Bardet quiere interesantísimo. decir algo de destrabase el micrófono, lean. La doctora Isabel Ramos Bardet es una gran defensora de los derechos de las personas con discapacidad. No sé cuánto tiempo vas a tener, Isabel. ¿Querés hablar? Mueve la cabeza, Isabel. Si quieres. Federico, quisiera saber si Cofandi en tu país, que ha bregado siempre tanto por los derechos de las personas con discapacidad, si al asistente, tanto al auxiliar terapéutico como al asistente de apoyo, los cubre. ¿El Cofandi? Te oí. Sí. ¿Los cubre? O sea, creo que no sé cuál es el Cofandi, no sé, el sistema de salud. El sistema de salud, Cofandi, cubre al asistente terapéutico, porque ya que es un pionero y hace tanto por la discapacidad, ¿lo tiene en cuenta como figura de apoyo? No, en general no, ha sido más a través de peleas jurisdiccionales para poder conseguirlo. Muchas gracias. Bueno, los despedimos a todos, les damos las gracias, los invitamos para el próximo Zoom. No sabemos hasta ahora de qué, bueno, tenemos algo tenemos, pero ya van a recibir la invitación por privado, en nuestras redes. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, ¿verdad, Leandro? Así es, por la plena inclusión y equidad. Yo me he suscrito ya. Pero en pronto a la brevedad vamos a tener este video de este Zoom. Así que bueno, les agradezco por todo, por la compañía. Y lo que sí, como última reflexión, la concientización sobre los derechos de las personas con discapacidad es para todos, no solo para las personas con discapacidad, porque todos somos personas con discapacidad o podemos llegar a serlo. Así que un beso desde Argentina, para Colombia y para España, especialmente para los argentinos, después se los doy. Bueno, no podemos, ahora estamos en pandemia. También se los doy. Eso, un abrazo virtual. Hasta luego. Aquí Maximiliano Ruiz dice que utilizamos Meet en vez de Zoom, que no tiene limitación de horario, de tiempo. Pero el único problema que tenemos es que el programa de Pomeranet Media con subtitulados solo es para Zoom. Vamos a dar la sugerencia de Emiliano ¿de quién es? ¿De Maximiliano? Para proponérselos a los hermanos, al Meet. El Meet es en inglés, te aclaro, ¿eh? El tema que es el Meet es en inglés, por ahora. Es muy nuevo, por eso. En otra ocasión, el Microsoft Teams. ¿Lo conoces, Lean? No,